Hola de nuevo, misioneros. Bienvenidos una semana más a este canal de YouTube de Misión en Japón, donde cada semana vamos compartiendo las aventuras de esta misión en Japón. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la Diócesis de Madrid en España y desde junio del año 2023 soy misionero en esta diócesis de Osaka en Japón. Y aquí en este canal, cada semana, cada domingo, vamos publicando un vídeo en el que vamos explicando la vida en Japón, las costumbres de Japón, cosas sobre la cultura, sobre la vida de la iglesia en Japón, sobre la fe, sobre el japonés también hablo mucho porque es lo que estoy haciendo ahora, estoy estudiando japonés. De lunes a viernes, todos los días, por la mañana, voy a la escuela y tengo 4 horas cada día de clase y luego por la tarde, pues para hacer los deberes y para estudiar yo por mi cuenta. Así que es un tiempo de estudio intenso, pero también de vida pastoral, porque poco a poco vamos haciendo también cosas aquí en la Catedral de Osaka donde estoy viviendo. Y eso también me alegra el corazón. Y este domingo celebramos en el mundo entero, en la Iglesia Católica, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Se hace todos los años en el quinto domingo de Pascua. Y el quinto domingo de Pascua es conocido como el Domingo del Buen Pastor. En la misa escuchamos en el Evangelio cómo Jesús es llamado así, ¿no? Bueno, Jesús se llama a sí mismo así. Yo soy el buen pastor que conoce a sus ovejas, ¿no? Y sus ovejas le conocen y les llaman por su nombre. Jesús es el buen pastor que cuida de las ovejas, que si una oveja se pierde va a por ella, no la carga sobre sus hombros y la devuelve al rebaño. Y en torno a esta fiesta de el Domingo del Buen Pastor, siempre, desde hace ya muchos años, hemos celebrado en la Iglesia Católica esto que he dicho, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es un momento especial, siempre lo es, pero se nos recuerda de manera especial en este domingo la importancia de tener presente la realidad de lo que significa la vocación. ¿Qué significa vocación? Quizá es una palabra que no empleamos mucho en español o en inglés, incluso yo creo que también en japonés. Eh, Vocación viene del latín, del verbo voco, vocas, vocare, que significa llamar, ¿no? Eh, y la vocación es una llamada. Y cuando hay una llamada, pues hay alguien que llama, hay alguien que escucha y hay un mensaje. Cuando hablamos de la vocación dentro de la Iglesia, estos elementos se definen de la siguiente manera. El que llama es Dios. A quien llama es a mí, es a ti, es a todos nosotros. Y en esa llamada hay un mensaje. Aunque me atrevería a decir que no se trata exclusivamente de un mensaje, sino más bien de un diálogo entre el que llama y el que es llamado, ¿no? Hay un diálogo en el que va surgiendo y se va modelando ese mensaje de la llamada, ¿no? ¿A qué es a lo que Dios me llama? ¿A qué es a lo que Dios te llama? Esto yo no lo entendí muy bien hasta bien entrado en años. Pero de eso os quería hablar, porque todos los años, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, una cosa que hacía era en la misa, durante la homilía, compartir brevemente mi testimonio vocacional. Y pienso también que como ya llevo varios meses con el canal de YouTube y haciendo un vídeo todas las semanas,
creo que también sería algo bonito, coincidiendo con esta fecha, que pudiese brevemente compartir un poco de mi testimonio vocacional, de esa llamada, de ese diálogo amoroso que ha habido entre y que hay entre Dios y yo mismo, ¿no? Y cómo Él me ha ido llamando. Porque así también me conocéis mejor. Y quién sabe si así también, de alguna manera, puedo también conoceros mejor a vosotros, a todos los que veis estos vídeos. Bueno, voy a empezar por el principio, ¿no? De una manera sencilla. Yo nací en una familia cristiana en España. Soy del sur de España. En el sur de España hay una provincia muy grande que se llama Andalucía y una comunidad, ¿no?, muy grande que se llama Andalucía. Y dentro de esa comunidad hay varias provincias, decimos, y una de ellas se llama Almería. Y en un pueblo de la costa de Almería que se llama Vera, allí nací yo, en el año 1980. Y fui viviendo en distintos lugares, también por el trabajo de mi padre, y fui educado en la fe cristiana. De hecho, me bautizaron cuando tenía 20 días de vida en la iglesia parroquial de Vera, y luego cuando fui creciendo, pues mis padres me llevaron a la parroquia de al lado de casa, en la ciudad de Valencia, donde vivía por aquel entonces, y allí hice la catequesis y me preparé, y allí recibí por primera vez el cuerpo de Cristo. Y bueno, yo iba a misa los domingos con mis padres, pero es verdad que la religión no era algo que estuviera presente realmente en mi vida, ¿no? Bueno, pues tenía clase de religión en el colegio y luego los domingos iba a misa con mis padres, pero en realidad yo cuando entraba en misa me sentaba allí en el banco y me dedicaba a pensar en mis cosas, no a prestar atención a lo que allí estaba sucediendo, ¿no? Y luego fui creciendo, terminé el colegio, llegué a la universidad y bueno, he tenido siempre facilidad para los estudios, que realmente era, pues es quizá mi mayor responsabilidad por aquel entonces, y estudiando sacaba buenas notas y podía salir, ir al cine, me gustaba mucho ir al cine, tenía todo lo que un joven pudiera desear en aquel momento, ¿no? También podía coger el coche de mis padres y salir por ahí, tenía ya el carnet de conducir y yo nunca dudé de la existencia de Dios, pero yo pensaba que Dios y yo íbamos por caminos paralelos, ¿no? Y dos caminos paralelos nunca se cruzan, ¿no? Yo iba por mi acera y Dios iba por la suya y cada uno íbamos andando, pero en ningún momento nos cruzábamos, ¿no? De hecho, en la universidad, cuando estudiaba la carrera de ingeniería, me dieron una beca y me fui a estudiar al extranjero y estuve un año entero estudiando en el extranjero. Fui a una universidad que hay al norte de Londres. Allí estuve 9 meses y el resto del año con otra beca fui a una universidad que hay cerca de Nueva York y fue un año bonito. También era la primera vez que yo pasaba tanto tiempo fuera de casa, así que también empecé a experimentar esa independencia de lo que significa salir de la casa de los padres. Y recuerdo que, claro, cuando estaba en el extranjero mis padres ya no estaban allí para decirme que había que ir a misa el domingo, pero recuerdo que alguna vez, de motu propio, lo hice, incluso cuando estaba allí en Estados Unidos. Y descubrí que a 15 minutos andando
de la casa de madera bonita en la que vivía, allí cerca de Nueva York, había una parroquia que se llamaba Nuestra Señora del Carmen. Y lo digo en español, no traduciendo el nombre de la parroquia, sino realmente lo que ponía era Nuestra Señora del Carmen. Entré a misa y la misa era en español. Y el cura que la celebraba era de Murcia. Murcia es una ciudad que hay cerca de Almería, donde yo nací. Así que esa providencia iba teniendo el Señor conmigo, aunque ya digo que yo no tenía mucho interés en las cosas que tuvieran que ver con la religión. Pero volví del extranjero y me dieron trabajo como ingeniero en Madrid y me fui a vivir a Madrid en enero del 2005. Y a los 3 meses de llegar allí, un amigo mío, que también era ingeniero, que se llama Jaime, me invitó a vivir un cursillo de cristiandad. Yo no sabía lo que era eso, pero me fiaba de mi amigo Jaime. Y bueno, pensaba que si era algo que tuviera que ver con la iglesia, pues mal no me iba a hacer. O sea que fui para allá y durante aquellos 3 días de marzo del 2005, en mi cursillo de cristiandad, me encontré con Jesucristo. Con 24 años fue la primera vez que de una manera consciente tuve un verdadero encuentro con Jesucristo, muerto y resucitado, en su iglesia. Y yo llegaba a aquel cursillo pensando que pues ya sabía lo que había que saber sobre la religión, porque había ido a misa con mis padres, me habían educado en la fe, había ido a catequesis, pero descubrí que desconocía lo fundamental cristiano. Descubrí que realmente no había tenido un encuentro personal con Jesucristo que estuviera en los cimientos de mi fe, y aquello sucedió durante aquellos 3 días. Y eso fue un antes y un después. Desde ese momento algo cambió dentro de mí y empecé a rezar, que era algo que tenía bastante olvidado en mi vida. Empecé a ir a misa y a prestar atención a lo que sucedía en el altar, y fui descubriendo poco a poco la maravilla de este sacramento, ¿no? Y la necesidad de participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ya no iba a misa porque tuviera que ir a misa, ¿no? Sino porque necesitaba participar de la Eucaristía, necesitaba recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y no me daba lo mismo recibir el cuerpo de Cristo que no recibirlo. Empecé también a confesarme, tenía 24 años por aquel entonces, y se contaban con los dedos de la mano las veces que yo me había confesado, ¿no? Y sobraban dedos. Así que empecé a confesarme y empecé a hacer algo que a mí me parecía súper raro, porque no lo había hecho nunca, que era hablar con un sacerdote. Para mí los sacerdotes habían sido siempre los que estaban allí en el altar y yo era de los que estaban en los bancos. Pero yo ni siquiera sabía cómo se llamaba el cura de la parroquia a la que iba a misa, ni sabía cómo se llamaban los que estaban sentados a mi alrededor. Pero cuando me encontré con el Señor en la iglesia, descubrí que dejarme ayudar y acompañar por un sacerdote podía ser algo que me ayudara mucho en mi vida. Y así lo hice. Empecé a hablar con un sacerdote una vez al mes y desde entonces no lo he dejado de hacer. Y de hecho, cuando llegué a Japón, una de las primeras cosas que hice fue preguntarle al obispo qué sacerdotes de esta diócesis hablan español, para poder elegir de entre ellos un sacerdote con el que compartir mi vida y dejarme ayudar y acompañar por ese sacerdote, poder confesarme con él y tener un acompañamiento espiritual, que se llama, ¿no? Así que empecé a hablar con un sacerdote y, y empecé a vivir mi fe en comunidad, porque también era una cosa que yo no me había planteado nunca, pero me di cuenta de lo cierto que era. Y es que
la vida cristiana se vive en comunidad. Un cristiano no vive aislado en su fe, sino que vive dentro de una comunidad cristiana. Ya digo que yo pues había ido a misa toda mi vida, pero sin saber ni cómo se llamaba el cura, ni cómo se llamaban los que estaban sentados a mi alrededor. Entonces me di cuenta de lo importante que era vivir en comunidad cristiana. Así que empecé a vivir mi fe dentro de la comunidad de Cursillos de Cristiandad de Madrid, y allí una vez a la semana nos reuníamos para celebrar juntos la misa y luego compartíamos nuestra vida, y también una vez a la semana me reunía con un grupo de 4 hombres con el que también compartía mi vida y nos poníamos compromisos cristianos, y lo sigo haciendo, aunque en la distancia a través de los mensajes, pero intento seguir haciéndolo también, ¿no? Y de esa manera, poco a poco, mi corazón fue también ordenándose, ¿no? Y al ir ordenando mi corazón, vi que dentro de mí aparecía un deseo. Ese deseo era el deseo de poder entregar mi vida a Dios, porque yo me daba cuenta de que en la medida en la que hacía cosas por el Señor y iba viviendo más en la comunidad cristiana y formándome más, yo veía que cada vez era más feliz y que había ese deseo, ¿no?, de entregar mi vida a Dios. Y luego, por otro lado, estaba también la figura del sacerdote, que me interpelaba, y cada vez que veía a los sacerdotes, pues era algo dentro de mí me decía, esto es algo bello. Cuando yo veía a los sacerdotes celebrar la Eucaristía o confesar, yo veía aquello y algo en mi corazón despertaba, ¿no?, ese deseo de decir, esto es profundamente bello. Y leyendo el lenguaje del corazón y dejándome acompañar también por este sacerdote con el que yo hablaba, pues poco a poco me fui dando cuenta de que quizá Dios me estaba llamando a dejarlo todo y a entrar en el seminario. Así que fue el 12 de noviembre del 2005, yo creo, me parece. Si no recuerdo mal, era lunes, me parece. Y ese día lo había pedido de vacaciones en el trabajo y estaba yo en mi casa y hice repaso de lo que había sido mi vida desde que había llegado hasta a Madrid, y me di cuenta de que algo había cambiado. Me di cuenta de que Dios había hecho presente en mi vida de una manera muy especial. Me di cuenta de que en mi corazón había una alegría que antes no había tenido, ¿no? Y estaba también ese deseo en el corazón. Y ahí fue cuando, de una manera especial, surgió ese interrogante. Y providencialmente ese día había quedado para ir a ver al director espiritual con el que yo hablaba. Y de camino a la parroquia donde él vivía, iba preguntándome, ¿le digo esto o no se lo digo? Y decidí no decírselo, porque la verdad es que no iban muy bien las cosas en el trabajo, con los amigos. Dije, no, prefiero no liarme con estos asuntos. Así que compartí con el sacerdote pues lo que había sido mi vida desde la última vez que le vi, mis compromisos y demás. Y es verdad que él nunca me había planteado nada que tuviera que ver con la vocación, pero después de contarle lo que había vivido durante el último mes, me dijo por primera vez, oye, José Ramón, ¿y
¿tú no te has planteado nunca si Dios te estará llamando a ser sacerdote? Así que en ese momento pues, me eché a llorar y le conté lo que no le quería contar. Y él me dijo, bueno, pues lo que tienes que hacer es rezar más y pedirle al Señor que te dé luz con respecto a esto. Así que yo intenté en la oración evitar este asunto y esta pregunta, o sea, hacer lo contrario de lo que me dijo el director espiritual. Pero era verdad que con esa inquietud, con ese interrogante, yo había abierto una ventana por la que entraba una luz que, aunque yo intentara cerrarlo con las cortinas o bajar la persiana, la luz seguía entrando. Es decir, que esa pregunta estaba ahí y yo necesitaba darle una respuesta, porque si no iba a pasarme el resto de mi vida pensando y dándole vueltas a esto. Así que decidí acercarme al seminario y empecé un año de discernimiento en el que iba los sábados por la mañana allí, me dejé acompañar por un sacerdote del seminario y así poco a poco fui viendo que lo que Dios me pedía en ese momento era dejar mi trabajo de ingeniero y entrar en el seminario. Así que en septiembre del 2007, en septiembre del 2007 entré en el seminario y allí he pasado 7 años de mi vida en el seminario de Madrid. Para mí realmente han sido como 1000 años, porque han sido años muy intensos. Los años más difíciles de mi vida los he pasado en el seminario, especialmente los primeros años del seminario. Pero le estaré siempre eternamente agradecido a Dios por todas las dificultades y los sufrimientos por los que pasé en aquel momento, porque fueron un momento de gracia, aunque yo en aquel momento no lo entendiese, ¿no? En aquel momento quizá por la cabeza pasaban las ideas de antes de entrar en el seminario estaba muy bien, ahora fíjate cómo estoy, la culpa la tiene el seminario, así que lo que tengo que hacer es marcharme de aquí. Esa era la tentación. Pero gracias a Dios me dejé acompañar por la iglesia, por los sacerdotes que Dios puso en mi camino y poco a poco fui haciendo un camino que me llevó a ir pues sanando las heridas, a ir creciendo humana y espiritualmente, porque una vez ya uno ha pasado por todo este camino de sufrimiento y mira hacia atrás, pues descubre cosas que mientras estaba pasando por aquello no entendía. Y entonces descubrí que nunca en la vida había madurado tanto humana y espiritualmente como cuando peor lo pasé, y que nunca había estado tan cerca de mí el Señor como cuando peor lo estaba pasando, ¿no? Cuanto más hondo caía en el hoyo, más cerca de mí estaba el Señor. Y también descubrí que todo aquello tenía un sentido y un porqué, ¿no? Que luego se ha ido desvelando a lo largo de mis 10 años de misión sacerdotal que llevo ya vividos. Y ya digo que le doy inmensas gracias a Dios por la experiencia vivida en el seminario, que lo siento verdaderamente como mi casa. Eso nos decía el rector del seminario, ¿no? Esta será siempre vuestra casa, aunque ya no seáis seminaristas, pero será siempre vuestra casa. Y así lo siento, ¿no? Siento que el Seminario Conciliar de Madrid es mi casa y le tengo un cariño especial y lo tengo muy presente en mis oraciones. Y así que en este domingo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones rezo de manera especial por el Seminario Conciliar de Madrid. Y entonces, en el año 2013, en junio, el 15 de junio, fui ordenado diácono. Recibí el sacramento del orden sacerdotal en el grado de diácono. Y un año después,
el 3 de mayo del 2014, recibí el sacramento del orden en el grado de presbítero y Dios me regaló el ser sacerdote de Jesucristo. Y la verdad es que fue un momento muy especial y muy bonito. Al día siguiente, el domingo 4 de mayo del 2014, celebré mi primera misa con mi familia, mis amigos, y lo hice en un monasterio de monjas agustinas que hay en Sotillo de Ladrada, un pueblo de Ávila muy cerca de Madrid, donde pues muchas veces iba a descansar y a rezar, y con esa comunidad de monjas con las que tenía y tengo muy buena amistad. Allí celebré la primera misa y fue también un momento muy especial. El obispo me envió a una parroquia en el sur de Madrid, en el barrio de Carabanchel, que se llama La Purificación de Nuestra Señora. Y allí pasé un año como seminarista, un año como diácono y 5 años como cura. Le doy muchas gracias a Dios por todo lo que viví allí. Le doy muchas gracias a Dios por el padre Álvaro, que fue el primer párroco que me acogió, por el padre Fernando, que fue el siguiente párroco que el Señor me regaló, y le doy gracias a Dios por todos los feligreses de esa parroquia, gente súper generosa, súper entregada, gente muy trabajadora y gente también sencilla, ¿no? La sencillez es una virtud que he aprendido a valorar desde que estoy también en el seminario, ¿no? Y le doy muchas gracias a Dios, ¿no? Por todas estas personas que Dios me puso en mi camino en esta parroquia de la Purificación de Nuestra Señora. Y después de esa experiencia, como vicario parroquial, ayudando al párroco en esta parroquia, el obispo me envió como párroco a otra parroquia también del barrio de Carabanchel, pero una zona nueva, con edificios nuevos, gente joven, muchos niños. Y esta parroquia se llama Santa Maravillas de Jesús. Y allí el Señor me regaló el poder estar 4 años como párroco, y también doy muchas gracias a Dios por los sacerdotes con los que pude compartir mi vida allí, por el padre Sergio, que fuimos compañeros en el seminario, por el padre Rafa, que tanto bien me ha hecho, por el padre Jesús, que llegó a la parroquia como seminarista y le acompañé durante un año de seminarista, un año de diácono y luego como sacerdote. Y le doy gracias a Dios por todos los feligreses también de la parroquia, gente también muy entregada, gente pues muy buena, con la que he podido trabajar de una manera muy cómoda. Así que le doy también muchísimas gracias a Dios por esa comunidad parroquial que me regaló. Y le doy también muchas gracias a Dios por el movimiento de cursillos de cristiandad, donde yo me encontré con el Señor en marzo del 2005, donde empecé a vivir mi fe de una manera responsable y madura, y donde floreció mi vocación al sacerdocio. Y luego, después de ser ordenado sacerdote, seguí colaborando con el movimiento de cursillos de cristiandad, seguí yendo a muchos cursillos, pudiendo acompañar a mucha gente, pudiendo hablar de todo lo que Dios ha ido haciendo en mi vida, y eso ha sido también pues algo que me ha llenado mucho en mi ministerio sacerdotal, ¿no? El poder también desarrollar mi labor no solo en la parroquia, sino también en el movimiento de cursillos de cristiandad. Y dejamos para otro vídeo lo que tiene que ver con el discernimiento de la vocación a la misión, que es donde estoy ahora, ¿no? En otro vídeo ya os contaré sobre esto. Y para no olvidarnos de que estamos en Japón, vamos a poner aquí una palabra en japonés. Esta de aquí. ¡Ting! Estos dos kanjis, se leen Shomei. Shomei se traduciría por vocación o llamada de Dios, ¿no? El primer kanji, Sho, se refiere a la llamada. Se utiliza también
para el verbo de comer y beber cuando se usa de una manera muy educada. Meshiagari sería la manera educada y formal de decir comer y beber. Pero aquí significa llamada. Y mei significa mandato, ¿no? Es decir, una llamada que lleva consigo, no diríamos una orden, ¿no? Como yo te digo algo y tú tienes que obedecer y esto es lo que hay que hacer, sino una llamada en la que hay una misión, un mandato, un envío, ¿no? Este sería el significado de este kanji que nosotros en español traducimos por vocación. Así que en este día de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones tenemos especialmente presente en nuestra oración al buen pastor que es Jesucristo, y a Él le pedimos que siga regalándonos muchas y santas vocaciones al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada, al matrimonio. Muy bien, misioneros. Esto ha sido todo por esta semana. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.